Para el proyecto de matemáticas elegí hacer un crème brûlée. Este es un postre de origen francés que tuvo su primera aparición en el libro llamado Cuisinière Royale et Bourgeois, publicado en 1691. Sin embargo, se considera que la receta francesa se inspira o es la versión francesa del postre español conocido como crema catalana. Es un postre a base de yemas de huevo, crema de leche, azúcar, sal y vainilla que tiene mucha elegancia y es servido en la alta cocina. Elegí hacer este postre justamente por la razón de que es un postre con un tiempo de preparación corto, con pocos ingredientes, pero que sigue siendo sofisticado. A continuación aprenderemos cómo hacerlo. Para la preparación del crème brûlée, los ingredientes que necesitaremos serán 2 yemas de huevo, 100 gramos de crema de leche, una cucharada de azúcar y media cucharada de esencia de vainilla. Además, antes de comenzar con la preparación, debemos precalentar el horno a 150 grados Celsius y calentar agua hasta que ésta hierva. El primer paso para la preparación del crème brûlée es colocar la crema de leche y la vainilla en una olla y calentarla a fuego medio hasta que ésta hierva. Luego, debemos en un bowl aparte mezclar las yemas de huevo con el azúcar. Batemos constantemente hasta que la mezcla sea homogénea. Una vez que la crema de leche está hirviendo, lo que debemos hacer es temperar las yemas de huevo. Para esto, lo que hacemos es cogemos una pequeña cucharadita de la mezcla de crema de leche y la colocamos donde está el huevo y batemos constantemente. Repetimos esto unas cuantas veces y luego comenzamos a echar la mezcla de huevo lentamente, poco a poco, mientras mezclamos sobre el resto de la crema de leche que quedó en la olla. De esta manera evitamos que los huevos se cocinen y se dañe la mezcla. Una vez que obtenemos la mezcla de todos nuestros ingredientes, podemos colocarla en un molde. Este molde luego lo colocaremos en una bandeja honda, la cual pondremos en el horno. Pero antes, con el agua que teníamos hirviendo, debemos llenar esta bandeja honda hasta que el agua cubra la mitad de nuestro molde, donde se encuentra la mezcla para el crème brûlée. Posteriormente colocamos todo en el horno y dejamos horneando por 40 minutos o hasta que el centro aún se encuentre un poco gelatinoso. Pasados los 40 minutos podemos retirar el molde de la bandeja honda con mucho cuidado y dejamos que se enfríe a la temperatura ambiente. Una vez que ya se encuentre a temperatura ambiente, podemos colocar el postre en la refrigeradora y dejar que se enfríe por 2 horas o hasta el día siguiente. Finalmente, como es característico del crème brûlée, vamos a crear una capa de caramelo en la superficie del postre. Para esto, normalmente lo que se hace es esparcir un poco de azúcar en la superficie y con un soplete calentarla hasta que se convierta en caramelo. Si no poseemos un soplete, lo que hacemos es esparcir el azúcar y colocar el postre debajo del grill del horno para que se convierta en caramelo, manteniendo la puerta del horno abierta, para que tampoco se cocine más el postre. O podemos hacer caramelo aparte y esparcir una delgada capa de este sobre el postre. ¿Y cómo se relaciona la preparación del crème brûlée con la matemática? Eso es lo que vamos a realizar en la siguiente actividad.
Tres de los elementos utilizados durante la preparación fueron un molde, una olla y una taza de medición. En el molde preparamos y pusimos la mezcla del crème brûlée. En la olla preparamos y calentamos la crema de leche. Y en la taza de medición pusimos el agua que estaba hirviendo. Lo que vamos a hacer es calcular el volumen de cada uno de estos objetos utilizando integrales definidas. Para ello, debemos cortar estas imágenes a la mitad y voltearlas a su costado. Una vez que tenemos las imágenes de esta forma, podemos insertarlas en la aplicación llamada GeoGebra. Esta aplicación nos permite colocar puntos que tracen la silueta del objeto que deseamos calcular su volumen. Tal y como lo hicimos con el molde aquí o con la taza de medición acá. Como podemos ver, a la derecha se encuentra el gráfico con cada uno de los puntos delimitando cuál sería la silueta del objeto, mientras que a la izquierda tenemos las coordenadas de estos puntos. Con estas coordenadas vamos a hacer lo siguiente. Pasamos las coordenadas de cada uno de los puntos de cada uno de los objetos a una tabla de Excel. Aquí está los de la olla, los de la taza y los del molde. Una vez que pasamos estos puntos a Excel, podemos realizar o crear un gráfico de dispersión de datos con marcadores y líneas suavizadas, como es este de acá. Como podemos ver, los puntos grafican la silueta de lo que sería en este caso la olla. Además, gracias a Excel, podemos pedir que la gráfica trace una línea de tendencia, la cual nos va a permitir tener una función que represente esta figura, la figura de la olla, en este caso. Una vez que obtenemos esta función, vamos a poder reemplazarla en la ecuación de la derecha. Esta ecuación es una ecuación que nos permite calcular el volumen de una región delimitada desde un cierto punto hasta otro cierto punto, que se rota con respecto al eje X 360 grados. Como podemos ver más aquí abajo, al reemplazar la función en la fórmula, poniendo como límite inferior el 3,69 y límite superior el 11,23, obtenemos como resultado un volumen de 2735 para la olla. Al hacer lo mismo con el molde, obtenemos un volumen en cambio de 31,93 y con la taza un volumen de 179,77. Es así que pudimos calcular los volúmenes para cada uno de estos objetos, que fueron muy útiles en la preparación del póster. Además, también podemos ver que los resultados concuerdan. Por ejemplo, el molde es mucho más pequeño que la grandísima olla en su volumen. Cabe recalcar que los volúmenes obtenidos en esta actividad están en la unidad de centímetros cúbicos, ya que así es como el GeoGebra nos ayuda a colocar los puntos. Gracias por su atención. Me llamo Alejandro Aguirre. Aprendimos a calcular volumen utilizando integrales definidas, un plano que rota 360 grados por el eje X. No tengo ninguna duda, todo me quedó muy claro. Me siento muy contento con este proyecto porque involucra dos cosas que me gusta hacer: cocinar y hacer cálculos en matemática, que me va muy bien. Y utilizamos diferentes herramientas para presentar un proyecto final.